Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy tenemos el inicio del primer tema del mes de julio, ¿ya? Que es homilética en tiempos de crisis. Hoy es lunes 3 de julio. Damos gracias al Señor porque ya pasamos el primer mes de este seminario de historia y cronología bíblica. Y quiero darle un saludo a cada uno de ustedes en las diferentes zonas del país donde ustedes se encuentran. Nuestra hermana de Colombia también, donde ella reside. Cada uno de sus hogares, sus familias sean bendecidas y puedan refugiarse siempre en las promesas del Señor. Una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Eh, un consejo de, de parte mía como maestro, porque yo sé que muchos de ustedes tal vez encontraron enredado y dificultoso el tema de cronología e historia bíblica, y en verdad lo es. No podemos suavizar y decir que no es. Es un tema que es de difícil comprensión, pero tiene una solución. Es eh, practicar la lectura. Para tener una claridad sobre la historia y la cronología bíblica, la mejor medicina es practicar la lectura. Yo sé que a muchos les asustan los libros, leen muchos libros. No es necesario que usted los lea todos. En la propia Biblia usted ya tiene la cronología. Les comenté, por ejemplo, que la Biblia contiene libros que son precisamente compendios de historia. Si usted, por ejemplo, se va a Primera de Reyes, perdón, Primera de Crónicas, la palabra crónica es eso, son crónicas, son los registros. Si usted lee Primera de Crónicas, dice, primer libro de Crónicas, capítulo 1, y te comienza dando la descendencia de Adán. Adán, Set, Enos, verso 1, verso 2, Cainán, Mahaleel, Jared, verso 3, Enoch, Matusalén, Lamec, verso 4, Noé, Sem, Ham y Jafet. Y de ahí empieza a darte los descendientes de Noé, los semitas, de Sem, Abraham, descendientes de Setura, Esaú. Después el capítulo 2, la familia de Israel, descendientes de Judá, ascendientes de David. Y comienza a darte todo un registro. Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, se lee junto con Edras y Nehemías. Estos libros contienen toda la historia, desde la creación hasta el regreso del exilio del reino dividido. Entonces la Biblia es maravillosa. La Biblia tiene todo lo que necesitamos saber de la historia de nuestra redención y de nuestra salvación. Los libros que nosotros utilizamos, anexos, son para complementar, no las verdades bíblicas. La verdad es autoridad por sí misma. Es para completar lo que adorna el escenario en donde se desarrollan todas nuestras historias bíblicas. Por ejemplo, cuando usted vaya entonces a la lectura de cualquier parte de la Biblia, use su línea de tiempo y usted se puede ubicar. Y hágalo una práctica. Y después usted cuando lea un relato bíblico va a saber ubicarse en el tiempo. Y eso a usted le va a dar una puerta por la cual usted va a entrar y va a entender y respetar los procesos históricos, culturales, y ahí entran todos los procesos que se vivieron en las diferentes etapas del mundo, sociales, políticos, económicos y todo lo que derive de ello. Así es que cronología e historia bíblica hay harto para leer. El cristiano que dice yo no quiero estudiar la Biblia o me parece aburrido, es porque simplemente tal vez no tenga un buen incentivo. Yo tuve un buen incentivo cuando comencé a estudiar y el incentivo fue duro, fue una bofetada en mi cara. No literal, pero sí desde el punto de vista intelectual. Uno de mis maestros me dijo la siguiente frase: Habacuc, Dios no bendice a brutos, a ignorantes. Eso fue lo que me dijo.
Y eso me llegó tan adentro de mi corazón, que hasta el día de hoy temo esa palabra. Si yo quiero que Dios me bendiga, no, yo sé que Dios no me va a pasar esa bendición si ve que soy un ignorante. Ignorante en todos los sentidos, que desperdicia la bendición de Dios. Dios quiere que sea sabio, que sea intelectualmente santo, que es lo que vamos a hablar ahora en el módulo o en la ponencia de todo el mes de julio, homilética en tiempos de crisis. Entonces, como consejo, lea lo que es cultura bíblica y cronología bíblica. Aprender a conocer todos estos procesos a nosotros nos enraiza más en lo que sucedió, hechos reales y verídicos. Y aprendemos en cada uno de esos procesos puntos importantes que nos enriquecen a la hora de compartir el Evangelio. Ok, entonces vamos a comenzar con 9 ponencias en todo el mes de julio, 9 ponencias sobre homilética en tiempos de crisis. ¿Qué es la homilética? No voy a hablar específicamente de la homilética, pero homilética es un término que significa el arte de preparar un sermón. Y entiéndase un sermón, una predicación, una enseñanza y todo lo que derive de ello. O sea, es el arte de hablar, de predicar, la homilética. Y la homilética tiene 2 áreas. Tiene el área técnica, ¿cierto?, donde se le enseña a la persona, preferentemente un pastor, alguien que esté en el púlpito, cómo hacerlo de manera eficaz. Yo sé que hay una vertiente dentro del cristianismo que suele decir: Dios me revela, Dios me usa, Dios me inspira. Para no entrar en polémica con ninguno de ustedes y con las personas que eventualmente puedan ver estas charlas, aunque yo siempre lo predico incluso, eso no es así. En el Antiguo Testamento vemos al inicio de cada libro que Dios dice: así dijo Jehová. Los profetas decían eso, porque eran profetas, eran hombres quienes tenían un contacto con Dios íntimo y Dios les revelaba a ellos lo que tenían que decir. Pero en este tiempo se ha levantado una marea de gente que trata de emular a estos personajes bíblicos y salen con la misma frase: así dice el Señor. Y resulta que lo que dice el Señor no es más que una ensalada de locuras incoherentes que no tienen sustento bíblico. Hay mucha gente que se alimenta de estos, entre comillas, profetas, que usted los ve hoy día en todo tipo de plataformas o de manera presencial, personajes que dicen que Dios les habla y que dicen que tienen una palabra de parte del Señor, pero con mucha credulidad mucha gente come lo que estas personas les entregan. Lo que voy a hablar en este mes de julio es precisamente una palabra que usualmente la predico en los púlpitos. Siempre suelo ir a muchas iglesias donde me invitan a predicar y me piden este tema precisamente: cómo identificar el mensaje que es bíblicamente correcto, escrituralmente saludable, y cómo identificar al portador del mensaje, en este caso el predicador, la predicadora, el que enseña, en fin, que realmente sea consecuente con las enseñanzas de la palabra. De eso vamos a hablar ahora en el mes de julio, la homilética en tiempos de crisis. ¿Por qué crisis? Porque evidentemente hay un tiempo que nosotros estamos viviendo que es un tiempo singular, es muy distinto a lo que el mundo era antes de la pandemia. Muchos dicen: antes de la pandemia sí, todo era distinto, las cosas no eran tan caras, dicen, no había tanta inestabilidad en aspecto social en el mundo. Quiero enfocarme más en el aspecto espiritual. Después de la pandemia, sin duda, el mundo ha entrado en una fase de caos, una especie de Babel espiritual que se ha acentuado mucho más, muy grandemente. Entonces, la homilética es eso. La homilética es cuando usted escucha a alguien predicar, escucha a alguien enseñar, lo que esa persona está haciendo es predicar la palabra. Bajo circunstancias normales, predicadores lo hacen. Pero también hay falsos predicadores, falsos maestros, que también, ¿cierto?, en el ejercicio de esa función esparcen, diseminan, ¿cierto?, cuestiones heréticas. Entonces la homilética es eso, el arte de preparar un sermón, pero no vamos a hablar de la homilética en sí como ciencia, ¿cierto?, teológica, sino
vamos a hablar de la función, en este caso el resultado de la homilética. Yo sé que mucha gente a veces me cita como referencia, y esto no lo digo por jactancia banal, es porque es así. Yo me dedico, es mi oficio es predicar, he sido predicador toda mi vida, predicador de púlpito, como se dice, nací encadenado al púlpito, entonces toda mi vida giraba en torno a la palabra. Me deleito, y pocas veces me sucede eso, en verdad, me deleito cuando escucho a un buen predicador. Pero sufro enormemente cuando escucho a alguien que se para en el púlpito o en cualquier podio y lo que dice es cualquier cosa menos palabra de Dios. Sufro de una manera, pero indecible. Pero me gozo. De hecho, en delante envié unas felicitaciones personalmente a uno de ustedes, no le voy a decir quién, por lo mismo, porque escuché una de las prédicas, que lo invité de hecho a la iglesia, y se nota una madurez en el desarrollo del pensamiento. Cuando una persona, en este caso, en el caso mío, que puedo, soy como el asistente de línea. El asistente de línea es un personaje que trabaja en la fábrica. Todas las fábricas tienen asistentes de línea, que es donde es la wincha por donde van todos los productos procesados. Y antes de que el producto, cierto, pase a que lo certifiquen en su calidad, antes de que entre a la calidad o a la certificación de la calidad, pasa por una línea. Y el asistente de línea tiene que fijarse lo que visualmente él ve que no sea correcto, antes de que llegue al proceso de certificación de calidad. Se supone que cuando llegue la certificación de calidad ya no debiera pasar un producto evidentemente defectuoso. Bueno, mi trabajo es ese, siempre ha sido ese, tratar de ayudar a las personas como este asistente de calidad, antes de que se paren arriba del púlpito, antes de que entreguen lo que tienen que entregar, decirle las cosas que evidentemente tiene que corregir y pulir. Y es un agrado para mí, realmente siento una alegría enorme cuando escucho un predicador o una predicadora que homiléticamente, o sea, su mensaje tiene una estructura que concuerda con el dechado bíblico. Pero me gozo mucho más cuando ese predicador no solamente intelectualmente, teológicamente sano, sino que también su vida cuadra con lo que predica. Eso vale oro, eso es una joya. Yo sé que hay muchos predicadores que intelectualmente son unos Panzer, son unas máquinas que podrían dejar silenciado a cualquiera, pero estériles. El conocimiento sin espíritu es algo lapidario. Respeto a muchos buenos hombres a quienes yo conozco, que son predicadores que tienen una oratoria, una labia, una postura vocal y en todos los sentidos que uno dice es algo envidiable. Pero no tienen lo que es el espíritu. Y cuando hablo de espíritu no nos referimos al espíritu de ellos, sino al espíritu de Dios que unta, porque la palabra ungir significa eso, unta ese mensaje. La predicación tiene una relación con el que lo lleva, con el portador del mensaje. Por eso en julio vamos a hablar de esto, la homilética en tiempos de crisis. No podemos entonces analizar solamente el mensaje y dejar fuera al predicador. Si el mensaje es bueno, es porque el predicador es bueno. Si el mensaje es herético, es malo, es confuso, es porque el predicador tiene esas cualidades. Entonces, hoy día no se habla de la integridad intelectual, se habla de la integridad sexual, por ejemplo. Todos los pastores quieren que sus ovejas, ¿cierto?, moralmente sean intachables, o sea, que no sean lascivos, que no sean lujuriosos, que los hombres no sean mujeriegos, que las mujeres también guarden su pureza sexual, sean solteros, sean casadas. Todos hablamos de ese tipo de integridad. Hablamos de la integridad financiera, ¿cierto? No ser ladrones, no ser coimero, no ser
despilfarradores, la integridad financiera. Pero nunca se habla de la integridad intelectual. ¿Qué piensa el predicador? ¿Qué piensa el que está predicando? La integridad intelectual, el intelecto, que es lo que el otro día les conversaba, y no es necesario que ahonde mucho en eso, pero a grandes rasgos el intelecto es la capacidad racional que tenemos de pensar. Siempre hablo de mi buen amigo Andy, ya lo conocen, nuestra mascota que ahora almorzó recién, así que no creo que meta ruido. Almorzó en la tarde, en verdad. Pero después cena igual, tiene sus horarios de comida el Andy. El Andy, así como las mascotas que usted tiene en casa, ¿cierto? No son seres racionales, no son seres intelectuales. No te van a contar sus penas, ni sus angustias, ni sus preocupaciones, porque Dios los hizo de manera inferior al ser humano. Dios puso al ser humano sobre la creación. El ser humano es intelectual, usa su intelecto, su capacidad de razonamiento para comunicarse. Es un ser inteligente. Aparentemente no lo es por las tonteras que muchos hacen, pero el hombre es un ser inteligente, el ser humano. Parte de la intelectualidad es adquirir conocimiento y expresar conocimiento. No hay nada más nefasto que oír a un predicador o a una predicadora ignorante. Ignorante en el sentido de que no tan solamente no sabe lo que dice, sino que desconoce las cosas que dice. Porque una cosa es ignorar por no conocer. Pero hay un pozo más profundo de la ignorancia en sí mismo, que es la dejadez. La dejadez es el descuido, en un término más técnico. Muchos de los predicadores, y cuando hablo de predicadores quiero hacer una distinción entre el predicador de púlpito, ¿cierto?, a las personas que se le pasa el púlpito, como al cristiano que comparte la palabra de manera extra templo, fuera de los muros del templo. Muchos de ustedes tal vez sean predicadores de púlpito, no de oficio. Oficio quiere decir que se dediquen como yo me dedico de oficio, o sea, tiempo completo, 24/7, toda la vida, permanentemente. Tal vez usted sea un predicador ocasional de púlpito, y tal vez no sea un predicador de púlpito, sea un cristiano que ocasionalmente predique la palabra, ¿cierto? Sea un nieto, una nieta, un sobrino, un amigo, un vecino, un conocido. Usted comparte una palabra, sea por audio de WhatsApp, por un mensaje de texto, o cuando se reúnen en una reunión familiar, intercambian palabra de Dios. Eso es predicar. Cada vez que tú citas las Escrituras y tú llevas al conocimiento de la verdad del Evangelio a otra persona. Cuando hablamos de homilética en tiempos de crisis, hablamos de que hoy nosotros somos testigos en primera fila de que está ocurriendo un fenómeno, si es que se le puede llamar fenómeno, dentro de las iglesias que no se veía anteriormente. Yo me crié en una década de los 80 sobre todo, donde mi niñez me crié viendo predicadores, hombres y mujeres, que tronaban desde el púlpito. Y cuando hablaba de tronar no me refiero a su histrionismo, a la parte física, a la parte emocional, desde el punto de vista de ser expresivo. Cada predicador, ¿cierto?, tiene su forma de ser. Eso lo vamos a ver a través de las ponencias durante este mes de julio. Cómo influye el carácter, el temperamento, la personalidad, el trasfondo, el criterio, cómo influye el molde en el cual usted fue criado y formado con la palabra que Dios le entrega. Influye mucho. Cuando usted ve en la Biblia a Jonás, que dice que Jonás se enojó en gran manera, uno dice, pero qué carnal era Jonás. ¿Cómo? No, no es que era carnal. Jonás había sido creado en un trasfondo de odio, de rivalidad. A Jonás de chiquitito, Jonasito, fue a la escuela, Jonasito, su papá y su mamá, Jonasito, sus amigos, sus vecinos, todo el entorno de Jonás lo habían criado con un odio en contra de los enemigos del pueblo de Israel. Entonces cuando Dios llama a Jonás y le manda a predicar un mensaje a Nínive, Jonás se enoja. Jonás simplemente actúa como le enseñaron a actuar. Y Jonás se indigna y dice, Dios,
¿Por qué le vas a dar oportunidad de perdón a esa rata, a esa sabandija, a esos perversos? Esos locos merecen morir. Bien merecido tiene de que los mate a todos, bebés, vacas, niños, pequeños, ancianos, no me interesa, quiero verlos destruidos. Jonás simplemente actúa como le enseñaron a actuar. Pero Dios envía a Jonás a predicar un mensaje y le dice, ve a Nínive, pregona contra aquella ciudad. Les voy a dar tantos días para que se arrepientan. Y Jonás, todos nosotros decimos, qué privilegio, yo hubiese ido, pero el mismo día hubiese dejado todo tirado, hubiese ido a donde Dios me envió. Pero Jonás no lo hizo, dice que agarró el dinero del pasaje en un barco y se fue al lado contrario. La razón la vemos más adelante. Dice, yo hice eso porque yo sabía lo que tú ibas a hacer. Yo sabía que tú ibas a perdonar esa ciudad. O sea, Jonás no era un tipo superficial. Jonás conocía las profundidades de las misericordias de Dios. Lento para la ira y grande en misericordia, como escribió el profeta Jeremías en Lamentaciones. Entonces, Dios le entrega un mensaje a Jonás, pero aquí vemos lo que ocurre, la tragedia del predicador. Dios, antes de tratar con Nínive, tenía que tratar con Jonás. El pecado de Jonás era tan pecaminoso como el pecado de Nínive. Eso es lo que le ocurre a muchos predicadores. Lo que ellos son, lo impregnan en su mensaje y después el mensaje queda castrado, queda infértil. Dios no puede hacer lo que quiere hacer por medio de su palabra porque el portador del mensaje ha contaminado el mensaje. Eso le pasó a los líderes religiosos de Israel. No había ningún problema en que fueran fariseos. Pablo fue fariseo. De hecho dice, fariseo de fariseos. Hoy, si yo te digo que eres un fariseo, es una ofensa. Fariseo, dentro de la jerga cristiana evangélica, es sinónimo de hipócrita. Pero en esos tiempos, el fariseísmo, como otras sectas y otros partidos políticos religiosos, el estar ahí era algo selecto. No nadie, pocos llegaban a eso. Pablo era fariseo de fariseos. Esos tipos no eran ignorantes, no eran bobos, eran tipos que tenían todo lo que cualquier hombre y ministro de Dios necesitaba. El problema era otro. Jesús dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, porque dicen y no hacen. O sea, el problema era, ¿cierto?, que el mensaje de Dios no era verdad en ellos. Y como ellos no podían cumplir el mensaje, tenían la palabra, la dejaban aquí de adorno, se inventaban sus propias leyes, los mandamientos de hombres, los credos, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? Imponían a las personas sus interpretaciones. La palabra estaba aquí. Ellos no cumplían la palabra, no la cumplían, no la obedecían, ni siquiera la respetaban o la reverenciaban. Ellos extraían interpretaciones de la palabra. Uno de los casos más importantes es el sábado, que para nosotros no tiene mucha importancia y mucha relevancia porque no somos judíos, no entendemos el trasfondo del día sábado. El sábado, desde el punto de vista cultural para el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, lo fue, lo es y lo seguirá siendo por excelencia uno de los símbolos más importantes del trato que Dios tiene con el pueblo de Israel. Pero el sábado no solamente cumplía una función social, o sea, no solamente no se trabajaba, sino cumplía una función espiritual, respetar a Dios. Así como Dios descansó el séptimo día, ellos debían descansar. Tan sencillo como eso, no hay que complicarse tanto en la interpretación bíblica. Si Dios descansó, Dios invitaba entonces a los seres humanos a descansar ese día. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Querían ganar más dinero. Simplemente no querían hacer lo que Dios les pidió. Entonces, para violar el sábado, se inventaban sus leyes. La ley era clara: guardarás el día de reposo. O sea, descansarás. Ellos dijeron, no queremos descansar. Queremos seguir haciendo nuestra agenda. Tengo un asado, tengo una fiesta, quiero hacer algo. Dios les dijo, no, descansen, quédense tranquilos, quédense quietos, mediten, reflexionen. Ellos dijeron, ¿qué podemos hacer para engañar a Dios? Y se inventaron
mandamientos de hombres para violar el día sábado. Entonces aparece Cristo y los acusa. Los acusa de haber violado la palabra de Dios. Dice, vosotros habéis invalidado la palabra de Dios, poniendo sobre ella mandamientos de hombres, que ni ustedes quieren cumplir. ¿El resultado cuál era? No entran ustedes al reino de los cielos, se ponen en la entrada y tampoco dejan entrar a los que vienen. Y el resultado posterior, lo hacen 2 veces hijo del infierno. Entonces, esto no es un tema menor. El tema de la homilética en tiempos de crisis, el tema de lo que hoy se está predicando en estos tiempos difíciles y quienes lo están predicando, no es un tema menor. La situación de las iglesias, de cómo está la iglesia hoy, es lo que va a determinar el tiempo de la venida de Cristo. Porque la Biblia dice que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. El pastor Ángel, a quien tuve el honor de invitar el otro día a predicar a la iglesia, precisamente en su mensaje habló de eso. Tantas veces hemos escuchado este tema de las arrugas, de las manchas, y él de manera sencilla lo expuso en su mensaje. Si usted tiene una mancha, las mujeres, los hombres, no va a salir con esa mancha a la calle, al compromiso que tiene. Nadie lo va a hacer. Usted limpia esa mancha, la saca, la erradica, las arrugas igual. La analogía es clara. La iglesia, sus vestidos. Pero ¿quién saca esas manchas? Ahí viene el punto. ¿Quién saca esas manchas y esas arrugas? Efesios dice, y puso Dios en la iglesia. Y te menciona toda una cadena de hombres y mujeres que están dirigiendo la obra de Dios para perfección de los santos. Parte de la perfección viene por el fiel ejercicio de la palabra. Y la integridad intelectual se traduce en el púlpito. Cuando tú ves a un hombre predicar o una mujer predicar, lo que estás viendo ahí en el púlpito es el resultado de su integridad intelectual. La tenga o no la tenga. Si el tipo no tiene integridad espiritual, se le va a notar en el púlpito. Si tiene integridad intelectual, se le va a notar en el púlpito. Eso no se puede fingir. Puede hacer ademanes. Yo conozco pastores que cuando predican se les pone la vena azul, ¿cierto? Se excitan. No es malo, cada pastor tiene su temperamento. Yo usualmente soy calmado, de repente, depende del escenario, depende del entorno. Si, todo depende de eso. A veces me ha tocado predicar enfermo, pero enfermo. Mal. A veces me ha tocado predicar enfermo al punto de tener que hacer como los tipos de las luchas libres que están en el ring y tienen que pedir esto. Y otro viene y le toca la mano. Me ha tocado, y no miento, me ha tocado predicar y pedir pausa. Cierren sus ojos, oren por este predicador. Pido fuerza y sigo. Nunca me he negado a subir al púlpito. Es lo que me apasiona, es lo que me gusta. Y no es porque me gusta porque pueda tener un buen pasar con esto. Todos ustedes me conocen. No tengo un buen pasar. En el sentido, y no es queja, no es un buen pasar. No me he enriquecido con el Evangelio, que es un tema de lo cual vamos a hablar durante este mes. Hay una sentencia sobre aquellos hombres y mujeres que han lucrado con el Evangelio. Vemos estos patanes que se suben al metro, ¿cierto? A las micros, en el metro sobre todo lo hacen, que te ponen una cara de infeliz, una cara de demacrado. Yo hasta dudo, capaz que hasta se maquillen, porque estos tipos son tan pillos, unas ojeras, ¿cierto? Parecen calaveras. Te cuentan historias lastimeras, trágicas, y te conmueven la fibra del corazón. Tú estás a punto de agarrar un billete y de dárselo, pero de repente aparecen y te entregan un pan de vida, de estos que tenemos por aquí, no sé dónde están nuestros panes de vida, los tenía por aquí. Te entregan uno, a cada pasajero le entregan uno. Y te vienen con ese cuento, una moneda fraterna. Es verdad, Pablo dice en Corintios, que los que ministran del altar, vivan del altar. Es bíblico. Jesús también lo dijo a los discípulos cuando vayan: no lleven bolso, no lleven cobre, no lleven monedas, porque en el camino se les va a suplir.
regio, no pondrás bozal al buey que trilla, excelente, está bien. Pero otra cosa es cuando personas, quienes no tienen el llamado a predicar, porque no todos tienen el llamado a predicar. El que tiene el llamado a predicar y no predica tiene una sentencia sobre su cabeza porque está cometiendo una rebeldía en contra del llamado de Dios. Pero aquellos que predican sin que Dios los haya llamado a predicar también tienen un problema enorme por usurpar funciones de un ministro o de un líder o de una persona llamada. Bueno, todos estos temas estoy haciendo una introducción para todos los temas que vamos a conversar en el mes de julio. Pero la integridad intelectual se traduce en el púlpito. Integridad intelectual. Hay una crisis en la sana doctrina. Usted se recordará ese versículo y lo voy a leer. Voy a usar una versión que me gusta mucho. Esta versión la trajo mi esposa Margarita cuando fuimos a Paraguay en el 2017. Es la nueva Reina Valera 2000. Se la regaló a su hija Nicole. Y esta versión es muy buena porque es la Reina Valera, pero no es la 60, es la 2000. Tiene un poco más amigable la lectura para los que no se acostumbran a la 60. Segunda de Timoteo 3:4 tiene ese versículo que todos nosotros conocemos y que muchas iglesias citan, sobre todo las iglesias que son de corte pentecostal, tradicional, citan esta cita de las Escrituras. Segunda de Timoteo 4, y se las voy a leer. Dice, segunda de Timoteo 4, verso 3 y 4, dice, segunda de Timoteo 4, 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Ahí te la menciona. Porque no soportará, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Verso 4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. El verso 3 lo menciona. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? A ver, tengo una versión acá, a ver si lo encuentro. No la tengo a mano, pero después voy a ver si la busco. A ver. Acá está. Se las quiero leer en esta versión, aunque la letra es más chica, pero para que vean a qué se refiere el tema de la sana doctrina. El mismo versículo, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. Lo tengo de hecho marcado. Dice, porque llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la verdad, sino que correrán en pos de maestros que les digan lo que desean oír. En vez de escuchar lo que la Biblia dice, correrán ciegamente tras sus errados conceptos. Bueno, aquí la palabra sana doctrina la traduce o la explica de esta manera. Llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la verdad. Eso es la sana doctrina. La palabra sana significa saludable. Eso es sano. Que está sano. No tiene enfermedad, no tiene malestar, no está sucio, no está contaminado. Si hay sana doctrina, entonces hay mala doctrina. ¿Qué es doctrina? Precepto, enseñanza, instrucción. Lo que nosotros predicamos, ¿cierto?, son conceptos de la doctrina. Hay pastores que no predican doctrina, no les gusta. Hay pastores que son conocidos, o pastores, o hermanos, no importa, quién ocupe el púlpito, que son conocidos por picar cebolla delante de la gente. Son expertos esos tipos. Y te la cortan finita para que llores, te emociones. Yo cuando entro a la cocina y la jefa está cocinando, ¿cierto?, lloro, me emociono, pero no porque está cocinando, porque la cebolla te hace llorar de lejos. Tú sientes, la cebolla suelta, ¿cierto?, esas cápsulas que van en el aire y se te entran en las fosas nasales y en los ojos y tú lloras. Tiene esos elementos que te invitan a la lágrima. Hay tipos de predicadores que son así.
Y no son mensajes malos, yo no estoy diciendo que sean humanistas, como otro tipo de predicadores que son netamente humanistas. De hecho, los predicadores humanistas no hacen llorar a la gente, la hacen reír. El predicador humanista, al chancho que está en la batea le pone tutú. Interpreta lo que acabo de decir. Entonces el chancho se siente contento de su naturaleza porcina y no necesita más que un tutú para seguir en su misión, ¿cierto?, de puerco. Eso hace el predicador humanista, el mensaje humanista. En cambio, el otro tipo de predicador que le acabo de mencionar pica cebolla fina, hace llorar a la gente. Pero no la hace llorar desde el punto de vista de la palabra. No es un compungimiento provocado por el espíritu, sino que se apela a las emociones. Y vienen las historias, ¿cierto?, que uno después las pone en duda si serán historias de verdad, que él las haya vivido en primera persona o las sacó de otro lado. En lo personal, gracias a la experiencia que yo tengo pastoral, siempre todas las historias que yo cuento son mías, las viví yo. Y tengo testigos de quienes han sido parte de esa historia. No tengo que estar googleando para poder meter en mi mensaje algo que yo no viví. Cuando tú tienes la palabra en tu corazón, tú y la palabra son uno. Aquí viene el tema del matrimonio, de lo cual voy a hablar durante todo este mes, cuando la Biblia dice serán una sola carne, y después Pablo dice el marido se unirá a su mujer y serán una sola carne, y dice marido, amada a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero después Pablo dice, más yo digo un misterio, no digo esto con respecto a Cristo y a su iglesia. Pablo entonces da a entender de que la unión de Cristo con el creyente es uno, pero uno por medio de la palabra. No existe unidad con Cristo fuera de la palabra. No existe. Eso es una mentira, es una estupidez, es una bobería, es una falacia, es un engaño. Por eso en muchas iglesias no se está predicando la palabra, y no es una frase cliché, es así, yo lo he visto. Lo he visto, yo he sido una persona que me invitan a muchos lugares, he estado predicando incluso en iglesias católicas, he estado predicando en montones de púlpitos, y he desarrollado lo que tengo aquí, está este olfato de sabueso. A mi amigo Andy lo engaño de vez en cuando, ¿cierto? Él sabe que hay días en la semana que canta Gardel y hay huesos para comer, huesos carnudos. Y él ya sabe el olor del hueso. Pero cuando no hay, le damos pan añejo, pan duro, y no le gusta ese olor. Y yo lo engaño y lo pongo en mi mano, y él no baila, no danza, no mueve la cola porque sabe que va algo engañado ahí. Yo le hago creer que es un hueso, pero el tipo tiene su nariz, su olfato de sabueso, su nariz danza, se expanden sus fosas nasales, inhalando los olores del aire, y sabe de que ahí no hay ningún hueso. Me mira con una cara diciéndome, tú eres un farsante, me quieres engañar. Bueno, yo tengo ese olfato de sabueso en mi parte espiritual. Huelo el púlpito. Se percibe eso. Se percibe cuando el tipo que está en el púlpito es un charlatán, es un farsante, es un tipo que se disfraza, como el payaso. El payaso es un disfraz. El tipo que actúa de payaso en el circo, él no se va a la cama vestido de payaso, no se va a bañar con su traje payaso, no hace su vida social de payaso. Es solamente un maquillaje, es una teatralidad, es una representación para un momento del día. Entonces, mucha gente que se disfraza para ir a predicar. Y no hablo de la parte de la ropa, sino en su intelecto. El tipo no cree lo que está predicando, no lo cree. Es menester, es necesario, es basal, es la piedra angular del que predica, creer lo que predica. No entenderlo, sino creerlo, que es muy distinto. Entonces Pablo dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no soportarán la verdad. Y de esa gente estamos llenos, gente que no les gusta que se les diga la verdad. Y como no les gusta la verdad, no les gusta la sana doctrina, dice,
se amontonarán siguiendo a maestros que los apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Hay una gran diferencia entre las fábulas, cuentos mentirosos, historias fraudulentas. La fábula no es algo real. O sea, existe la tragedia de que una persona que creyó originalmente en el evangelio puro, bíblico, la leche espiritual que dice Pedro dice en su carta: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Cuando usted llegó al evangelio, usted tuvo que lactar, tomar sus primeros biberones de la leche de la palabra. Y tiene que haber sido, dice Pedro, la leche espiritual no adulterada, o sea, sana doctrina. Hay leche adulterada en muchas iglesias, como estos viejos del sur que le echan agua a la leche. Evidentemente la leche pura, la leche recién salida de la vaca, tiene mala fama, que según tiene gérmenes, que tiene patógenos nocivos, que es mala. Yo me he tomado hartas veces copas abundantes de esa leche y no me ha pasado nada. Hace el último viaje que hicimos al sur, creo que fue el año pasado, fuimos a una lechera, ahí por Osorno, entre medio, no sé, no me recuerdo el nombre de esas lecheras, y entramos donde las benditas vacas producen leche. Y el tipo estaba sacándole la leche a la señora vaca, ¿cierto? No sé el proceso, cómo se llama, pero el tema es que nos pasan un jarrón espumeante. No te miento, esa leche tenía colores marcianos. Azul, verde, una nata amarilla que yo creo que era tan gruesa como mi conciencia. Y de leche yo creo que era poquitito. El resto era un cóctel atómico de energía pura. Me lo tomé y purgué todas mis bacterias que tenía en la panza, pero no me hizo nada. Después el resto lo mezclamos con harina tostada y fue un golpe vitamínico bueno. Yo creo que por eso no me he resfriado, puras vitaminas tengo en el organismo. Esa es leche pura. Esa era leche pura. Leche no adulterada. De la vaca al vaso y del vaso a mi paladar. Ahora, la leche adulterada, todos lo sabemos, tiene aditivos, tiene componentes externos que no son de la leche natural. La leche natural es esa, la leche no adulterada. La leche adulterada tiene aditivos que no son de la leche. Pedro dice eso en su carta. Desead como niños recién nacidos. Un niño recién nacido no va a querer choripán, no va a querer chorrillana, no va a querer las comidas ricas que los extranjeros han traído. Yo nunca había comido arepas, hace un tiempo comí arepas, bien ricas las cositas esas. Y todas las comidas ricas que nosotros comemos. Un bebé no quiere nada de eso. Un bebé solamente quiere leche. Y leche no adulterada. No soy muy entendido en temas maternales, pero sí sé un poco. Y sé que hay afecciones que a veces a las mamás les pasa en el tema de la leche. Incluso problemas emocionales pueden hacer de que la mamá no dé leche o que la leche no sea de la calidad que requiere el bebé. Y viene la noticia fatal para el papá: comprar NAN. Ese infame tarro vale casi 30.000 pesos y el pobre papá se agarra de los pelos porque la señora lechera no está produciendo leche y hay que comprar esos infames tarros que ya sabe que va a tener que vender un riñón para poder sostener a ese crío por 9 meses dándole esa leche. Pero el temor de muchos padres y también de las madres: ¿será buena esa leche? Porque no es leche natural. Y ahí viene el tema de la leche adulterada, de la cual Pedro habla. Dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual. Lo dice, leche espiritual no adulterada. ¿Por qué no tiene que ser adulterada? Dice: para que por ella crezcáis para salvación. Si nosotros como predicadores, personas que ocupamos el púlpito, o usted mismo que comparte el mensaje, da una leche que no sea pura, una leche que esté contaminada, el resultado va a ser de que esta persona que se alimente de eso no va a crecer espiritualmente, porque el Pedro lo dice: para que por ella crezcáis para salvación. Entonces,
basándonos en este texto del apóstol Pedro, en el del apóstol Pablo y en muchas otras citas bíblicas, sobre todo en los diálogos de Jesús con los fariseos y los líderes religiosos de ese tiempo, esto es trascendental. Si las personas no son alimentadas con la palabra correctamente, espiritualmente van a morir. Ese es el resultado. Eso es el resultado de esto. Quiero comentarles de que una de las cosas más importantes que nosotros hoy tenemos que ver es que han existido grandes predicadores. Grandes predicadores. Yo, entre las cosas que enseño, entre todas las materias, me gusta enseñar historia cristiana. Y hubieron predicadores, pero increíbles, después de la Reforma, después de que Martín Lutero inicia la Reforma en Alemania, que se expande luego por los países europeos, después de que los ingleses llegan a América, ¿cierto? Empiezan a surgir predicadores increíbles. Siempre lo han habido, siempre. Pero han habido personas que han llegado a la cúspide del mensaje. Uno de ellos fue Jonathan Edwards. Hay libros buenos, yo le puedo enviar a ustedes, si requiere de lectura sobre estos temas, grandes mujeres y grandes hombres de Dios. Hay un libro que se llama Los Generales de Dios, vienen 2 tomos, los tenía en físico, los presté y desaparecieron. Vino el llevador y se los llevó, pero los tengo en digital. Estos libros, que son muy buenos, que hablan sobre la biografía ministerial de hombres y mujeres que han sido predicadores en los siglos pasados, nos da un poco la idea de la importancia de personas que, usadas en las manos de Dios, pueden hacer cosas increíbles. Jonathan Edwards fue un hombre que ministró más o menos hace casi 280 y tantos años atrás. Específicamente el 8 de julio, que hoy estamos a 3. El 8 de julio, en unos días más, se van a cumplir 282 años de un mensaje que él predicó. Un mensaje que yo siempre lo he estudiado, y el título ya te estremece, te pone los pelos de punta. Pecadores en las manos de un Dios airado. Con ese título, hermano, con ese título no vas a atraer gente. Pero este hombre, Jonathan Edwards, predicó ese mensaje el 8 de julio. Él lo había predicado antes. Y de hecho ese día que predicó ese mensaje, él fue invitado a esa iglesia. La gente cuenta, los anales, los registros de esa época, cuentan de que ese día que este hombre predicó se escuchaban gritos a lo lejos en esa pequeña iglesia. Una pequeña iglesia, gritos, desgarradores, llantos. El trato de Dios por medio de ese predicador con esa congregación. Él se toma de un texto del libro de Deuteronomio. Los que conocieron a Jonathan Edwards, él no tenía una gran oratoria, no tenía un vozarrón, era un hombre normal, sencillo. De hecho, escribió su bosquejo y en parte lo memorizaba y lo predicó. Pero el impacto de ese mensaje hasta el día de hoy es impresionante, porque a partir de ahí surge lo que se conoció como el gran despertar, el gran despertamiento en muchas zonas de Estados Unidos y de Europa. Y no solamente Jonathan Edwards, Jonathan Whitefield, John Wesley, Carlos Wesley, y muchos grandes hombres a través de la historia, mujeres, que han sido impresionantes en la forma en la que Dios lo ha usado. Y hoy el término impresionante es un término muy manoseado. Esos hombres eran sencillos, hombres que amaban a Dios. Si hoy nosotros requerimos de algo, es precisamente de eso, que Dios levante hombres y mujeres que prediquen. Puede ser usted. Te digan, no puedo. Puede ser usted. No importa la edad que tú tengas, no importa tu trasfondo. Dios, cuando hace un llamado, no importa la edad, no importa el trasfondo, no importa la salud, no importa la educación, nada. Lo que importa es el mensaje. ¿Quién es la persona que recibe el mensaje? Tiene el honor, el alto honor
de cuadrar su vida conforme a ese mensaje. Ese mensaje de Jonathan Edwards, pecadores en las manos de un Dios airado, marcó un antes y un después en la historia cristiana. Y no solamente ese mensaje, muchos otros. Porque nos damos cuenta que un hombre que es sensible, una mujer que es sensible a lo que Dios quiere transmitir, el hombre tiene que conocer las Escrituras. ¿Cuál es la crisis que estamos viviendo hoy? Porque usted me dirá, homilética en tiempos de crisis, o sea, todo lo que se predica y quién predica en estos tiempos difíciles. ¿Cuál es el tiempo de crisis que estamos viviendo? Esto lo prediqué hace un par de semanas atrás en la iglesia del Pastor Roberto, aquí en Pan de Vida de los Nogales, Templo Bethesda. Y hablé de un tema que se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. El mensaje se tituló Muerte en la olla, que habla de un incidente cuando el profeta salvó a los hijos de los profetas de morir todos, porque el diablo es eso, el diablo es astuto. No quiero citar todas las citas bíblicas ni resumir el mensaje, quiero que te lo vea, pero el texto bíblico te dice de que el profeta llegó desde otra ciudad y fue donde estaban reunidos los hijos de los profetas, o sea, futuros profetas en formación. Y aquí tenemos una clave, estimado hermano, hermana, pastor, pastora. Esto es una clave para nosotros, es un secreto. Hay que leer la Biblia en secreto. La Biblia tiene un código, se lo mencioné anteriormente, hay que accesar a ese código. Si tú tienes el código puedes entrar, si no lo tienes no tienes forma de saberlo. Cada versículo es una clave. Cuando la Biblia dice que este profeta fue a donde estaban los hijos de los profetas, si los profetas tenían hijos, de esos hijos ellos tenían que seguir su simiente. No importa, yo soy profeta y que mi profetita chico haga lo que quiera. No, no es así. Si tú en tu casa tienes hijos, hijas, nietos, ellos están obligados. No es opcional. No me venga con eso de que opcional, de que hay que dejarlo ser. No, no es opcional. Esto es de vida o muerte. Los hijos de los profetas estaban esperando la llegada de este hombre de Dios para ser instruidos, para ser enseñados en los secretos de buscar de Dios y conocer la palabra de Dios. Lo que se conoce en teología cristiana era una escuela de profetas, no como los profetas de hoy, estos que tú ves en Facebook, profetas con sex appeal que parecen metrosexual y mostrando agarrarlo a palo a todos esos tipos. Profeta, en términos sencillos, tanto en el Antiguo Testamento el profeta era una persona que simplemente se dedicaba a hablar lo que Dios les decía. En el Nuevo Testamento, profeta equivale a predicador. Lo que hoy nosotros entendemos como profeta en muchas iglesias es lamentablemente un concepto errado de lo que era el profetismo en el tiempo de Israel, en tiempos de Samuel, donde habían videntes. Voy a hacer un paréntesis cultural aquí del Antiguo Testamento. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que Samuel era profeta, en la época de Samuel y en la época de David, por ejemplo, dice que Natán, profeta, le fue a reprender a David por su pecado. Y también habían videntes. Había una mezcla entre lo que era el vidente y el profeta. Pero no hay que confundir esos hombres que Dios utilizó en una época distinta a la nuestra y decir de que hoy eso mismo hoy día está vigente. Hay que tener cuidado. La Biblia habla de los profetas en el Nuevo Testamento. Es más, Efesios 3:20, me lo sé de memoria. Edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Para que no digan que no creen los profetas. La Biblia habla de los profetas, pero no habla de los profetas en el sentido antiguo testamentario, ni siquiera nuevo testamentario, sino habla profetas funcionales en el sentido de los que predican, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Apóstoles significa apostelos, que significa enviados, y profetas significa aquellos que han sido comisionados a predicar. Pedro lo dice en otras palabras, cuando Pedro y Pablo estaban presos, decían, no podemos callar
lo que nuestros ojos, Juan también lo dice, nosotros hablamos conforme a lo que han visto nuestros ojos y nuestras manos tocaron tocante al verbo de la vida. Esos hombres no se podían quedar callados, por más que los aprisionaban, por más que los encadenaran, por más que estuvieran en los cepos, no podían dejar de callar porque ellos lo habían visto. Esa es la gran diferencia entre esos hombres y nosotros. Si nosotros no tenemos una comunión con Dios palpable, que nos ponga en estado de alerta permanente, vamos a vivir en un relajo permanente. Por eso muchos de los púlpitos que hoy día tú los ves están secos, están muertos. Lo único que se paran a predicar ahí es gente para entretener, gente para hacer dormir a la gente, para hacerlos llorar. Pero no desde el punto de vista de que Dios tenga un trato con ellos, como lo hizo Jonathan Edwards el 8 de julio del año 1741, hace 282 años atrás, donde predicó ese mensaje: pecadores en las manos de Dios airado, donde esa gente se revolcaba, aullaba, sentía que se abría el púlpito abajo, se abría el mismo infierno para tragárselo, sentía la culpabilidad de la gente. Hoy día tú no puedes hablar de la culpa porque te salen todos estos marranos de que no me trate mal, no me haga sentir mal, no me haga sentir pecador. Es que esa es la realidad. Yo no puedo, como predicador, extirpar el mensaje de la culpabilidad del hombre delante de Dios en su pecaminosidad. ¿Cómo pues entonces hoy día se está predicando un mensaje donde se extirpa la culpabilidad del hombre delante de Dios? Si yo quito la culpabilidad del hombre delante de Dios como pecador, tengo humanismo. O sea, el hombre por el hombre, sin Dios. Y hay muchas iglesias que tienen ese tipo de prédicas. Se les nota. Cuando tú ves a un predicador, una predicadora que dice: tú eres guerrero, tú puedes hacerlo, tú mereces ser feliz. Eso es humanismo puro y duro. El hombre no merece ser feliz. El hombre no va camino a la felicidad. El hombre merece muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que se tiene que predicar. ¿Pero por qué no se predica? Porque no es popular, porque no te deja que la gente venga a la iglesia tranquilamente. Nadie quiere ser confrontado, todos quieren vivir, como dice la Biblia: amaron más las tinieblas que la luz. No quisieron venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bueno, así de apasionante va a ser estas 9 charlas que les voy a dar durante el mes de julio. Son las 10, empezamos a las 10, pasando la hora, ya estamos por terminar ya, para no pasarnos más de los 45 minutos. Ahí mi esposa me va a avisar y ya está ahí en los controles. Estamos bien en la hora, me está haciendo así ya. Estamos bien. El chat está abierto, así que usted puede escribir, mandar su corazoncito, sus palabras, sus alitas de bendición, su aureola. Creo que lo que vamos a hablar en el mes de julio, esta ponencia sobre homilética en tiempos de crisis, vamos a enfocar todo lo que les mencioné. Vamos a analizar detalladamente áreas importantes, cómo ver qué elementos hacen que un mensaje sea bíblicamente sano, cuáles son las áreas que hacen que un creyente lo capacite para ser un buen predicador. Dios les bendiga. Vamos a dar por terminada la ponencia del día de hoy y voy a mirar el calendario. Tenemos la segunda ponencia el viernes 7 de julio. La tesorera, me fijé que les envió al grupo de WhatsApp el aviso de que ella es la tesorera, como ustedes saben, y si alguno desea, porque algunos me preguntaron de ustedes a mi WhatsApp por el tema de la ofrenda voluntaria, se puede contactar con ella. Ella les va a enviar un informe, no al grupo, sino solamente a las personas que deseen hacer alguna ofrenda voluntaria, ¿cierto? Se les va a enviar un informe cuando ella tenga todo, así es que no se preocupe. Bendiciones a cada uno de ustedes. A ver qué más se me iba un detalle. El tema de que voy a grabar con algunos de ustedes, les mencioné algunas ponencias durante el mes de julio y agosto. En julio, lo que corresponda al tema de julio, que es homilética en tiempos de crisis, y en agosto, el último tema del seminario, que es asesoramiento pastoral, ¿ya? O psicología pastoral, pero el término más correcto es asesoramiento pastoral. Vamos a hablar sobre todos esos temas, cómo ayudar a personas en problemas, en crisis emocionales, mentales. Vamos a hablar un poco de esos temas y cómo hacerlo de manera bíblica y correcta. Eso en agosto. Así que durante agosto, julio y agosto, me voy a contactar con algunos de ustedes para
grabar esto mismo, pero con usted aquí al lado, ¿cierto? Hacerlo bien ameno. Así es que, si es que por ahí Dios me permite hacer un viaje a regiones, para poder hacerlo con los que están en regiones sería genial. Pero los que están aquí en Santiago, algunos, y hacia la costa igual lo vamos a hacer. Dios les bendiga. Cualquier duda o consulta, me la envían al WhatsApp, ¿cierto? Como lo hemos estado haciendo, y espero que, bueno, lo que vamos a tratar en este mes de julio sobre homilética en tiempo de crisis nos ayude y nos ponga en alerta y podamos, ¿cierto? Pues la idea de este seminario es ese, ponernos en las manos de Dios para que Él pueda hacer lo mejor con todos nosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, sean bendecidos de parte del Señor. Amén, Dios les bendiga.